Habiendo esperado unos 5 minutos para dar inicio a nuestro webinar, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Eh, Me presento, mi nombre es Nicole Garay, yo soy de profesión enfermera y actualmente me desempeño en el cargo de encargada de la Oficina Nacional Chile Crece Contigo, en el Departamento de Ciclo Vital, en la Subsecretaría de Salud Pública, y en conjunto con profesionales también de la Subsecretaría de Salud Pública nos encontramos realizando un ciclo de webinars enfocados en la actualización de la norma técnica de supervisión de salud de niños y niñas de 0 a 9 años en la atención primaria, que fue lanzada recientemente a finales ya del año pasado. Ya llevamos un tiempo y estamos en estas actividades de transferencia técnica. Recordarles que esta transferencia, este webinar va a quedar alojado en Hospital Digital. Ahí quienes no hayan podido participar durante la transmisión en vivo pueden después volver a verlo. Y también en ese mismo sitio web pueden encontrar las otras transferencias que hemos realizado de otros temas que están vinculados con la atención primaria y que son temas que fueron actualizados en la norma técnica. Me acompaña el día de hoy Loreto Fuentealba, quien también pertenece al Departamento de Ciclo Vital, específicamente al Programa Nacional de Salud de la Infancia, y Cristina Leighton, quien es profesional de la DIPOL, la División de Políticas Públicas. Le vamos a dar un saludo a Cristina, quien nos va a entregar una información y nos va a extender una invitación. Ella va a entregar esa información y también aprovechamos que se pueda presentar. ¿Listo? Muchas gracias, Nicole. Bueno, ya me presentó Nicole, yo soy parte del equipo de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, principalmente el Departamento de Nutrición y Alimentos, y en este espacio acompañamos al equipo de infancia en esta gran gestión del ciclo de transferencias técnicas en materia de la actualización de esta norma técnica, donde uno de los elementos centrales justamente lo que se va a exponer hoy día, que tiene que ver con la evaluación nutricional de niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales de salud. Creemos que es un tema que la red estaba ansioso de que llegase, de alguna forma definirlo dentro de esta normativa, así que extiendo mis agradecimientos al equipo y obviamente en esta contribución que hicimos apoyándonos mutuamente en esta revisión. El día de hoy vamos a contar con nuestras expertas en la materia. Aprovechen el contenido técnico que es muy interesante. Ellas son, me atrevería a decir, las máximas expertas en materia de estos temas que se van a tratar y consecuentemente a eso recordar que además de la norma técnica de infancia actualizada, está las orientaciones técnicas de manejo integral de NANEAS, el cual es un documento que también pretende apoyar a los equipos de atención primaria principalmente a reconocer y a integrarse más en la evaluación nutricional de niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales, y consecutivamente también invita a que podamos hacer el trabajo de articulación, de referencia y contrarreferencia con el nivel secundario, para con ello dar seguimiento a cada caso, ¿no? Creemos que esto es una materia pendiente. Obviamente existen falencias aún en la red en materia de equipos NANEAS en el nivel secundario, sabemos que se está avanzando en ello, pero sin lugar a dudas el tema nutricional y el aporte de todo el equipo que conlleva eso es relevante. Así es que agradecer este espacio y además aprovechar, como decía Nicole, de extender una invitación que viene prontamente, que es consecutivo justamente a esta oportunidad que vino desde la actualización de esta normativa, que es la norma de evaluación nutricional de niños y niñas y adolescentes con síndrome de Down. Si bien es cierto, este documento hace alusión a la normativa vigente por el programa de infancia, extendimos aspectos más bien clínicos, operativos, que los equipos necesitaban en conocer en detalle a la hora del abordaje integral de la nutrición de estos niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down. Así es que vamos a informar en los próximos días, me atrevo a decir, esta invitación a esta otra actividad que viene,
estamos en la espera de la resolución por el equipo de Jurídica del documento. El documento ya está listo, las expertas son las mismas, así es que va a ser una continuación de este trabajo que prontamente, insisto, vamos a difundir esa convocatoria. Así que muchas gracias, Nicole, por este tiempo. Sin lugar a dudas ha sido un hermoso trabajo que hemos hecho colaborativamente y que vamos a seguir trabajando. Así es que agradezco también nuestros referentes de nutrición, de Ceremi, Servicios de Salud, así es que cualquier consulta también lo podemos atender en otra oportunidad. Muchas gracias, Cristina. Bueno, como Cristina decía, ha sido un trabajo colaborativo de MinSal, tanto de la Subsecretaría de Salud Pública como de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La norma técnica viene a instalarse con un estándar sobre un piso mínimo de calidad que se sugieren, ¿cierto?, poder realizar durante el control de salud, todas las prestaciones, ¿cierto?, que se realizan en el marco de la supervisión de salud, entendiendo que parte de ellas son los controles de salud, las consultas nutricionales, las consultas de lactancia, talleres, entre otras prestaciones. Contarles que algunas preguntas que nos están llegando quizás para aprovechar este espacio inicial, esta videoconferencia va a quedar efectivamente grabada y va a ser subida al sitio web de Hospital Digital. Y nos preguntaban por algunas que se realizaron la semana pasada y la antepasada, decirles que prontamente van a estar disponibles, así que nos estaban preguntando por la depresión arterial específicamente, esa sabemos que está aún pendiente, así que vamos a hacer las gestiones ahí con Hospital Digital para que podamos ya estar al día y podamos informarla. Como decía Cristina, nos acompañan nuestros referentes regionales de las Seremi de Salud, y también los profesionales encargados de los servicios de salud. Asimismo, nos acompañan profesionales de la red, tanto pública como privada, así que importante poder señalar que frente a dudas y temas, a lo mejor dudas técnicas o algunas consultas también más operativas, invitarlos siempre a mantener ahí el flujo hacia sus encargados regionales para poder hacer también adecuaciones locales y por supuesto cuando sea pertinente también poder involucrar al nivel central. Durante la jornada del día de hoy vamos a tener 2 presentaciones. La primera la va a realizar la doctora Macarena Moya, quien es pediatra y trabaja actualmente como parte del equipo del Programa Nacional de Infancia y de la Oficina Chile Crece Contigo de nuestra subsecretaría. Y también nos va a acompañar en una segunda presentación la doctora Salesa Barja, quien es médico-nutrióloga pediátrica y actualmente es la subdirectora de docencia del Hospital Josefina Martínez, es también profesora social del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que, bueno, como decía Cristina, la doctora Barja participó en la elaboración de este documento y fue parte del comité de expertos que estuvimos asesorándonos como MinSal para hacer la modificación y las adecuaciones en torno a la diagnóstico nutricional de los niños y niñas con síndrome de Down, ¿ya? ¿Estamos Nicole, con algún problema? Sí, dígame. Sí, te quisiera bueno, complementar que Naneas es dentro de, de los años que lleva el equipo de Naneas trabajando, igual es un tema emergente, me atrevería a decir, porque todavía falta consolidar a nivel de la red mayores unidades, mayores especialistas en el tema. Por lo tanto, lo más probable es que las consultas que ocurran, me estoy anteponiendo a lo que viene más adelante, las consultas que vienen en materia del abordaje integral y en este caso nutricional, obviamente vamos a tener algunas dificultades porque todavía estamos en crecimiento de esto, insisto, desde la formación, desde las competencias, por lo tanto, la formación o el acompañamiento técnico que podamos hacer a través de esta videoconferencia y entre otras instancias son claves para acompañar a los equipos. Hoy día existe una necesidad en atención primaria que es la atención de niños con necesidades especiales de salud. Lo más probable es que faltan otros elementos para aportar en estos documentos o sugerencias o propuestas o iniciativas locales que quisieran compartir. La verdad dejo abierta la invitación a todos nuestros referentes del país
que compartan, lo suman y nosotros también evaluar cómo poder ir mejorando estas líneas de manejo. Así es que bienvenido lo que sea, insisto, consultas, preguntas, información. Esto es un espacio muy interesante para poder concretarlos y darle continuidad al trabajo que ya estamos haciendo en distintas materias, que las desde mi área obviamente tienen que ver con materia nutricional y sobre todo en materia de prevención de la obesidad infantil, en donde sabemos que una buena calificación nutricional, una buena derivación y sobre todo oportuna es necesario para prevenir el aumento de esta patología en el país. Así que, insisto, muchas gracias y dejo a Macarena Moya, parece, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Gracias, Cristi, por poder acompañarnos y llegó una de nuestras presentadoras y que había tenido unos problemas técnicos, así que le agradecemos que ya finalmente haya podido conectarse. Así que vamos a dar paso a la primera exposición que estará a cargo de la doctora Macarena Moya. Así que le damos ahí la bienvenida y Macarena, para que puedas compartir. No sé si es que tienes algún problema, y también a los participantes, los invitamos a poder ir dejando sus preguntas en el chat. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos. La doctora Vaca está desde el extranjero, así que se va a conectar en un ratito más, y vamos a ver cómo estamos con los tiempos para ver si hacemos las preguntas al final de cada presentación, o más bien una ronda de preguntas al final del webinar. Sí, perfecto. Acá, mientras tanto, nos comentaban los profesionales de Hospital Digital que se demoran 10 días hábiles en hacer la subida de las grabaciones, así que por eso es que no está aún disponible la de presión arterial. Así que aprovechamos de informar eso a nuestros asistentes, en consideración que es muy probable que muchos también hayan participado de la video anterior. Voy a aprovechar el espacio tratando de dar toda la información para invitarlos a la jornada del 24 y 25 de noviembre, que realizaremos como una acción también mensal, interdepartamental, participación acá de los referentes de infancia, de Chile Crece, de Salud de la Mujer, de adolescencia, en la cual vamos a abordar la temática del el impacto, las implicancias que tiene el acompañamiento para las trayectorias del desarrollo, en consideración de que estamos también en un momento de implementación de la ley Miller, y poder en el fondo poner nuevamente a relevar esos temas y sus implicancias para las trayectorias de desarrollo. Así que los dejamos cordialmente invitados desde ya. Les vamos a dejar la información también en el chat para quienes quieran inscribirse para poder participar de la jornada. Entonces ahora sí vamos a partir. En esta presentación tenemos algunos objetivos específicos y, bueno, al finalizar vamos a haber recordado el concepto y definiciones de NANEAS. Vamos a reforzar el modelo de atención de NANEAS en el contexto de la supervisión de salud que se articula en diferentes niveles de atención. Vamos a conocer la importancia de la comunicación entre los distintos niveles de atención y vamos a relevar la importancia de la evaluación nutricional dentro de los controles de salud infantil y de la adolescencia en el contexto de los pacientes y usuarios que entran en la categoría de NANEAS. Vamos a ver un poquito entonces acerca de las generalidades. Bueno, ¿quiénes son los pacientes NANEAS? La verdad es que son aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen un riesgo o presencia de una condición física, del desarrollo, del comportamiento o emocional de tipo crónica que requiere de una atención de salud especial y en mayor cantidad que lo que requieren por el general otros niños y niñas. Es una definición bastante inclusiva y abierta que permite ser ajustada a los escenarios locales en base a las definiciones propias sobre cuáles niños, niñas y adolescentes requieren una atención diferenciada dadas sus características específicas en base a las prestaciones que están disponibles en los centros de salud. El que ustedes como equipos de salud sean capaces de apropiarse de esta terminología les va a permitir unificar, flexibilizar los cuidados de niños, niñas y adolescentes y permite también que podamos establecer una continuidad y organizar nuestras estrategias de enfrentamiento a estos niños y niñas en consideración de todas sus dimensiones y considerando todas las patologías o condiciones que requieren atención en específico.
¿ya? Y por lo anterior, estos niños, niñas y adolescentes requieren para su salud, junto a su familia y o sus cuidadores, mayor atención interdisciplinaria y una efectiva coordinación intersectorial. Y esto es clave para el funcionamiento y para que estos niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores y sus familias se sientan parte de este modelo integral de atención que veremos a continuación. Bueno, cada NANEAS, cada uno de nuestros usuarios que cabe dentro de esta definición, tiene un contexto y tiene redes de apoyo diferentes, ¿ya? Y esto nos hace siempre recordar que tenemos que reconocer a cada uno de ellos como una persona distinta, de manera que el plan de cuidados y el seguimiento personalizado y basado en esta particularidad permita implementar un abordaje que no sea solo acorde a su enfermedad o a su condición, sino que a todas sus necesidades como individuo. Los NANEAS son un grupo heterogéneo, pero son un grupo heterogéneo de personas. Como podemos ver en esta imagen, hay una gran variedad, son niños, niñas y adolescentes que tienen distintos problemas de salud, que incluyen la prematurez, malformaciones congénitas, alguna genopatía o alguna enfermedad crónica de la infancia, y estas impactan en su calidad de vida y en la de sus familias, pero no por eso dejan de ser niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto de tener actividades que van de acuerdo a la etapa del ciclo vital que ellos están viviendo. Las necesidades globales de esta población se extienden mucho más allá del ámbito de la salud, ¿ya? Y esto nos exige como profesionales una respuesta que es compleja, que se debe articular, que debe ser integrada, que debe ser coordinada tanto dentro de nuestro establecimiento como con otros establecimientos, con otras partes de la red, ¿cierto? Y también con el intersector, porque los niños, niñas y adolescentes también tienen relaciones con otros sectores, ¿cierto? Y esto es clave ¿para qué? Para llevar a un objetivo común, que es el de mejorar su calidad de vida y brindarles un abordaje integral en todas las dimensiones de su ser. Y obviamente esto va a requerir una atención de salud diferenciada y que va a ser probablemente en mayor cantidad a lo que requieren por lo general los niños, niñas y adolescentes que no caen dentro del grupo de NANEAS. Bueno, respecto a la clasificación de NANEAS, esto es un pequeño recordatorio, pero a partir de las definiciones disponibles en la literatura, ¿cierto? Y en conjunto con el equipo de NANEAS del Hospital Sotero del Río, junto con el comité de expertos y junto al comité de NANEAS de la Sociedad Chilena de Pediatría, se creó una nueva pauta de evaluación de complejidad de NANEAS, que ustedes pueden revisar en la orientación técnica para la atención de niños y niñas con necesidades especiales de atención de salud. Y este es un instrumento que otorga un puntaje que ustedes lo pueden revisar en más detalle, pero entrega un puntaje según las necesidades y complejidades de atención que tienen niños y niñas. En esta pauta de evaluación se establecen 3 tipos de necesidades. Tenemos por un lado las necesidades de cuidados médicos complejos, en segundo lugar tenemos la necesidad o no de apoyo respiratorio, y en tercer lugar tenemos la necesidad de ayudas técnicas. Y de acuerdo a la combinación de estas complejidades, los niños y niñas se clasifican en NANEAS de complejidad baja, complejidad mediana o alta complejidad. Esto también lo podemos revisar en la orientación técnica y también aparece en la norma técnica de supervisión de 0 a 9 años, pero a modo de recordatorio, los NANEAS de baja complejidad en general son niños y niñas que están estables, que sus familias tienen las herramientas suficientes para ser autovalentes en el cuidado y en general no tienen alteraciones significativas en su funcionalidad y pueden necesitar o no apoyo en sus actividades de la vida diaria. Luego tenemos a los NANEAS de mediana complejidad, que en general corresponden a niños y niñas que se encuentran estables, pero que requieren cuidados específicos permanentes, ¿ya? O bien, si no son permanentes, estos cuidados específicos deben ser frecuentes, ¿ya? Para poder superar situaciones que les traen sus condiciones de base.
El cuidado de este grupo requiere ya un equipo especializado, multidisciplinario, para poder resolver las necesidades más complejas que se dan en este nivel. Y en nuestra actual estructura en el sistema público de salud, su atención debería estar ubicada en el nivel secundario de atención, ya un centro diagnóstico terapéutico o centro de referencia de salud que esté a cargo de un pediatra, ¿cierto? O de algún médico familiar que en el fondo centralice la toma de decisiones en relación a las distintas actividades y derivaciones que se van a realizar para estos usuarios. Y finalmente tenemos a los NANEAS de alta complejidad, que son niños y niñas con fragilidad médica extrema, como aparece en este recuadro, y tienen limitaciones funcionales severas y permanentes. Ya acá estos niños y niñas en general tienen una mayor cantidad de hospitalizaciones por descompensaciones de sus condiciones de base, ya sea de forma esporádica o bien incluso llegan a la hospitalización ya de forma permanente. Y este grupo en general permanece mucho más tiempo al cuidado del nivel terciario de atención, dada la complejidad de sus patologías. Pero es importante también recalcar que en todos estos niveles siempre va a ser importante la participación de la atención primaria de salud, que en el fondo va a brindar la integralidad que necesita la atención de niños y niñas con necesidades especiales de atención de salud. Hay algunas consideraciones respecto a esto. Sabemos que un número importante de niños y niñas con necesidades especiales va a ser derivado desde los servicios, ya sea desde neonatología, con una sospecha diagnóstica, ¿cierto?, al nivel primario, secundario o terciario, según el grado de complejidad, las patologías concomitantes y cuánto está compensada su condición de base. Sin embargo, hay otro grupo de NANEAS que puede presentar señales tardías de alguna condición o enfermedad, que no necesariamente se presentaron desde el nacimiento. Y acá es muy importante el rol de los profesionales y las profesionales de la atención primaria de salud, quienes ante una sospecha diagnóstica deben derivar a los niveles de mayor complejidad según esto corresponda. Entendiendo que esta atención de NANEAS puede ocurrir en los distintos niveles, atención primaria, nivel secundario, nivel terciario, y el objetivo es que estos niños, niñas y adolescentes, independiente de su nivel de complejidad, reciban las atenciones y beneficios de la APS. En el fondo, siempre es importante que nos mantengamos activos, que reciban las atenciones que ellos tienen pauteadas por su edad, ¿cierto?, por su momento del ciclo vital, y que además puedan recibir todos los beneficios que la atención primaria de salud les puede entregar, que son diferentes en cuanto a la especialización, en cuanto al abordaje del contexto, a lo que se puede entregar en el nivel secundario o terciario. Es importante siempre además recordar que la pauta de evaluación de complejidad de NANEAS puede ser aplicada en todos los niveles de atención, o sea, los equipos de APS lo pueden aplicar, y esta pauta es importante que no es una pauta que nos permite hacer un diagnóstico del momento, de la complejidad de ese niño, niña y adolescente en ese momento. Sin embargo, no nos permite predecir lo que va a pasar con este niño o niña en un futuro. Y siempre es importantísimo, como ustedes saben, evaluar los aspectos biopsicosociales y familiares en su conjunto. Respecto al modelo de atención de NANEAS, queremos recordar en esta exposición, y también pueden revisar este esquema en la orientación técnica de NANEAS, que al tener presentes los principios del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, ¿cierto?, que está presente en los CESFAM a lo largo de nuestro país, teniendo también en consideración el modelo de atención centrado en las personas con multimorbilidad crónica y las estrategias de redes integradas de servicios de salud basadas en APS, se propone un esquema que presenta la necesidad de que toda esta intervención o intervenciones que realicemos sea centrado en cada NANEAS. Y esto nos va a permitir
la continuidad del autocuidado. Esto es la continuidad del cuidado, ¿ya? ¿Y esto mediante qué? Mediante el trabajo coordinado y una atención interdisciplinaria, internivel e intersectorial, que finalmente es lo que aparece acá en la esfera más externa de este modelo de atención. Ya siempre es importante que mediante este trabajo coordinado, que sea coherente, con un plan de cuidados integrales, individualizado en este paciente, su familia y sus cuidadores, y que abarque a todo el equipo multidisciplinario a los distintos niveles de atención, exista esta articulación que nos permita entregar un plan coherente, integral y que se respete en todos los niveles de atención. Aquí, como ven, se considera al NANEAS, ¿cierto?, con su familia y sus cuidadores, como el núcleo de este plan de cuidado individualizado, ¿ya? Y que es individualizado, ¿cierto?, es flexible y es, en el fondo, tiene actividades que están centradas en el niño, en sus familias y en sus cuidadores primarios y en todas las dimensiones de su desarrollo, que es una evaluación que probablemente es mucho más fuerte en la atención primaria de salud. Tenemos algunas consideraciones de este modelo que se da en todos los contextos. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque siempre debe existir una supervisión, el manejo y el control de las patologías. Siempre debe haber un enfoque en la calidad de vida, la funcionalidad de estos niños y niñas y su participación en la sociedad. Que podamos ser capaces desde los distintos niveles y en este caso desde la atención primaria de adaptar las recomendaciones de tratamiento a el contexto personal, ¿cierto? Que eso también es súper importante. Promover siempre el autocuidado, tomar decisiones de forma compartida y esto tanto entre el usuario, su familia, sus cuidadores, con el equipo de salud, pero también una toma de decisiones que sea compartida entre los diferentes equipos de salud que se encuentran en los distintos niveles de atención. Que el plan de cuidado sea individual y sea personalizado. Como ya dijimos, estos niños, niñas y adolescentes son personas, son un abanico muy heterogéneo y su plan de cuidado debe ser personalizado y específico. Debemos siempre involucrar al cuidador en el manejo de todas las indicaciones porque es la persona que está la mayor parte del tiempo en contacto con nuestros pacientes y la idea es que se vayan revisando de manera periódica los problemas de las personas, ¿cierto?, de acuerdo a sus circunstancias individuales. Bueno, como ustedes saben, la supervisión de salud de NANEAS ha sido históricamente y mayoritariamente realizada por especialistas en los centros de atención secundaria y terciaria, y esto se ha dado por distintos factores, pero dentro de ellos uno puede destacar que en el fondo estos equipos son los que inicialmente han dado la cobertura de las atenciones para estos niños y niñas y los niños y niñas se iban quedando en estos niveles, pero el conocimiento bueno, y además del vínculo afectivo que se iba generando entre los pacientes, sus familias, sus cuidadores y los equipos de salud de estos niveles de mayor complejidad, ¿ya? Y esto hacía antiguamente que NANEAS, los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, quedaran muchas veces desvinculados de sus centros de salud familiar y de los beneficios propios de la atención primaria de salud y de la red municipal finalmente. Y desde el año 2014, con la implementación de la norma técnica de supervisión de salud de niños y niñas de 0 a 9 años, se comenzó a plantear la posibilidad de que en el nivel primario de atención se pudiese evaluar, ¿cierto?, a los NANEAS de baja complejidad, quienes serían derivados desde el nivel secundario y terciario cuando se encontraran estables de su condición de base y sus familias tuviesen las herramientas suficientes para ser autovalentes en el cuidado, que fue como la definición que vimos anteriormente, ¿ya? Sin embargo, en la actualización del 2021 de esta norma se propone que
al ser la supervisión de salud una posibilidad de acompañamiento y seguimiento de estos niños, niñas y adolescentes y sus familias por los equipos de atención primaria de salud, se realice la supervisión de salud a naneas pertenecientes a su territorio, independiente del nivel de complejidad, ya adaptando las atenciones a las necesidades individuales, aunque siempre los naneas de alta y mediana complejidad van a centrar probablemente sus atenciones en el nivel secundario y terciario. Para poder llevar a cabo esta propuesta es necesaria la coordinación permanente entre los equipos de los distintos niveles de atención, además de la capacitación de los y las profesionales que estarán a cargo de la atención de naneas en la atención primaria. Y dentro de estos documentos importantes hay que destacar, tenemos acá la norma técnica para la supervisión de salud integral de niños y niñas de 0 a 9 años, que contiene información en relación a la supervisión de salud integral en niños y niñas con necesidades especiales. ¿Ya? Se especifica un poco más acerca de algunos tópicos en particular, pero aparece la evaluación general, los controles y lo que vamos a ir viendo a continuación. Y también disponemos de la orientación técnica para el control de salud integral de adolescentes del año 2021. ¿Ya? Es importante en este contexto que los niños y niñas que están dentro del grupo NANEAS tienen las mismas prestaciones que los niños y niñas que no entran en el grupo de NANEAS. Por lo tanto, todos los controles de salud que están incluidos en esta norma técnica y en esta orientación técnica deberían ser entregados como mínimo a estos niños y niñas NANEAS en la atención primaria de salud. Y dentro de los documentos importantes también vamos a destacar además la orientación técnica para el manejo integral de NANEAS, que es del año 2021. Este documento también lo pueden revisar y está orientado a los equipos interdisciplinarios de todos los niveles de atención, y en ella se pueden encontrar herramientas clínicas y de gestión a fin de acercar los NANEAS a los establecimientos de atención primaria, ya cuando ello es posible, asegurando que reciban esta supervisión de su crecimiento y desarrollo, que está incluida en los documentos anteriores, mediante todas las prestaciones y beneficios que allí se otorgan, ya como sus controles de salud regulares, su plan de vacunación, la entrega de su alimentación complementaria, entre otras prestaciones. Ahora, en la atención primaria, en este contexto que hemos visto, contamos efectivamente con una estructura de atención definida para el grupo NANEAS. En el ingreso a la atención primaria, que es lo que se observa acá en esta primera parte de la tabla, se deben realizar todas las actividades atingentes y ajustadas al control de salud infantil estándar que corresponde a la edad de estos niños y niñas, además de agregar acciones específicas de acuerdo a las necesidades especiales de este niño, niña y su familia, ¿ya? Y lo anterior implica nuevamente la coordinación con diferentes profesionales del sector, de otros sectores y de diferentes niveles. Al ingreso se sugiere un control de salud infantil por una dupla, idealmente de médico o médica, y puede ser con el enfermero o enfermera. También todo niño o niña con necesidades especiales debe tener un ingreso por nutricionista, que es esta consulta nutricional que aparece acá, de acuerdo al diagnóstico de referencia del nivel que corresponda. Y acá entramos, ¿cierto?, dentro del tema de esta videoconferencia, que en el fondo aquí nos vamos a centrar en la importancia de este profesional o de esta profesional nutricionista. ¿Para qué? Para evaluar y generar un plan de intervención y gestionar todas las derivaciones pertinentes de acuerdo a su área de expertise y de conocimiento en relación a la evaluación, diagnóstico, tratamiento o estudio complementario en el caso de que sea necesario. Una vez que se realizan los ingresos correspondientes, que también incluyen la evaluación por el equipo psicosocial, el control odontológico y una visita domiciliaria integral,
podemos pasar a las actividades de seguimiento del plan de cuidados integral, ¿ya? Este seguimiento se va entregando a través de controles calendarizados, ¿cierto? A los cuales se pueden, como yo les decía, agregar otros controles u otras atenciones que sean necesarias y según el equipo de cabecera estime conveniente. Y como les decía, en este contexto nos encontramos con la evaluación nutricional. Es importante que, como les decía, que todo NANEAS cuente con una valoración nutricional de ingreso, con el fin de hacer un diagnóstico nutricional integrado, entregar recomendaciones de aporte nutricional de acuerdo con las necesidades individuales, según la condición y según el diagnóstico nutricional integrado realizado, y que esto se coordine, ¿cierto? Y considere las condiciones de base de cada NANEAS en particular. Para cada NANEAS, la evaluación nutricional es muy importante. Sabemos que tiene la dificultad, que debe considerar lo heterogéneo de este grupo, de la alta complejidad de algunas condiciones y que podrían estos niños y niñas presentar mayores factores de riesgo tanto para malnutrición por déficit como para malnutrición por exceso. Y sabemos que efectivamente las repercusiones nutricionales son muy frecuentes en este grupo y pueden influir negativamente en la evolución clínica de los NANEAS, causando, entre otras cosas, debilidad muscular, retrasos del desarrollo, infecciones, alteraciones inmunológicas, pérdida de masa muscular, aumento de las estadías hospitalarias, que sean niños y niñas más frágiles, subiendo en su nivel de complejidad, o el desarrollo incluso de enfermedades en la edad adulta, o aumento de la mortalidad, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante el trabajo de los y las profesionales nutricionistas en la atención primaria y en relación al cuidado de los niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque la nutrición repercute finalmente en la calidad de vida de ellos. Acá tenemos otros de los factores, tenemos otros de los factores que tenemos que considerar y que ustedes saben que hay que tener en consideración al realizar la evaluación nutricional, ¿cierto? Tenemos factores genéticos que no se pueden dejar de lado, tenemos factores relacionados con la condición crónica que le da la definición de NANEA a estos niños y niñas. Tenemos también que integrar cuál es la ingesta de estos niños y niñas, cuáles son sus requerimientos en relación a su condición de base. Tenemos que considerar también si existen o no existen curvas de crecimiento especiales para estos casos según el diagnóstico. Y también tenemos que considerar las descompensaciones agudas, por ejemplo, o las comorbilidades asociadas. Entonces sí, es un trabajo complejo y es por eso que los invitamos a interiorizarse en la nutrición de NANEAS. También hay algunas consideraciones específicas que están en relación a los parámetros antropométricos, que también son de su conocimiento y recordaremos de forma breve. ¿Por qué? Porque para realizar la supervisión de salud en NANEAS es importante también, al igual que para los otros niños y niñas, realizar las mediciones de los distintos parámetros antropométricos, ¿ya? Que en algunos casos probablemente requerirán de una adecuación según la condición del niño, niña o adolescente, ¿ya? En primer lugar tenemos la medición del peso, que sabemos que cuando no es posible estimar el peso de un NANEAS de la manera tradicional, los niños, niñas y adolescentes pueden pesarse, por ejemplo, en brazos de algún familiar o cuidador en la balanza vertical y luego descontar el peso del cuidador, por ejemplo, en una balanza, o bien utilizar una balanza con silla. Eso también podríamos utilizarlo como alternativa. Respecto a la medición de talla, es importante que es otra situación que debe ser adaptada, porque también puede suceder que el niño, niña o adolescente sea muy grande para ser medido en el podómetro y no
y a la vez no pueda mantenerse de pie para medirlo de pie. Y en esos casos se puede medir en la posición acostado, en la camilla o en la cama, si es que estamos en una visita domiciliaria con una wincha, si se logra la extensión completa. Y en los casos que no podamos lograr esta extensión completa, se recomienda utilizar la estimación de talla o longitud a partir de la medición de la tibia, ¿ya? Acá abajito tenemos la fórmula para la estimación de talla. Y cuando no sea posible realizar la estimación a través de la medición de la tibia, podemos estimarlo a través de la longitud del brazo o la distancia rodilla-talón. Y respecto al perímetro cefálico, el perímetro cefálico en naneas debe ser medido hasta los 5 años con el fin de detectar de forma oportuna signos de micro o macrocefalia, ¿ya? O una variación en la curva de crecimiento de la circunferencia craneana. ¿Por qué? Porque la microcefalia podría ser un signo de atrofia cerebral o de la presencia de algún signo, de algún síndrome genético, o bien la macrocefalia podría ser un primer indicador de una hidrocefalia, de algún tumor cerebral o de algún otro proceso expansivo que requiere evaluación y derivación oportuna, ¿ya? Eso respecto a los parámetros antropométricos. Y finalmente, una vez realizadas las mediciones básicas, que como comentábamos incluye el peso, la talla, la circunferencia craneana, debemos registrar en las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, según corresponda por la edad. Sin embargo, es importante considerar que para algunas condiciones existen curvas de crecimiento específicas, como por ejemplo para niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down, parálisis cerebral, síndrome de Turner, síndrome de Noonan o distrofia muscular, los cuales se encuentran disponibles, bueno, en la orientación técnica, y acá yo les puse la tablita, donde pueden encontrar el link donde están disponibles para ser descargadas y poder utilizarlos. Respecto al plan de cuidados integrales, la atención primaria de salud, donde se encuentra implementado el modelo de salud familiar, es el contexto y espacio ideal para el seguimiento biopsicosocial de las familias con un enfoque integral. Y en este nivel se acompaña al individuo desde la gestación hasta el final de la vida, lo que permite una continuidad de la atención que es fundamental, sobre todo en este grupo de pacientes, considerando además que en el futuro serán adolescentes, jóvenes y personas adultas. Y en este contexto, la integración del nivel primario de atención con el nivel secundario y terciario en pro de la atención de naneas permite mayores beneficios para este grupo y sus familias, además de una mejor utilización de los recursos a nivel de la red de atención general. Además, como ya habíamos adelantado, este grupo es heterogéneo, incluso teniendo la misma condición de base, eso es muy importante. Por lo tanto, reconocer el que cada uno es diferente y que el cuidado debe ser individual y basado en lo específico de cada caso, no debe ser solo en relación a su condición, sino que de acuerdo con sus necesidades de cuidado, las que pueden ir variando en el tiempo y pueden ir variando en relación al contexto. Asimismo, es muy importante con el objeto de poder satisfacer, promover y apoyar las necesidades del trabajo en pro del plan de cuidados integrales, que también debe haber una coordinación, ya una coordinación a nivel horizontal. O sea, esto quiere decir dentro del mismo centro de atención del mismo nivel o entre centros del mismo nivel, y una coordinación vertical que se refiere a la coordinación entre establecimientos de distintos niveles de la red. Y como les había adelantado también, pero lo quiero reforzar, siempre es muy importante mantener las prestaciones del nivel primario según lo descrito en la norma técnica de los cuidados integrales para niños y niñas entre 0 y 9 años. Respecto al trabajo con las familias,
Luego de la evaluación de salud, ¿cierto? De acuerdo a la organización de cada centro, al menos una vez al año debiera haber una reunión de equipo interdisciplinario, ¿cierto? Que incluya a todos los profesionales que están en contacto con ANEAS dentro del establecimiento. Y esta reunión extenderla a la familia con el objetivo de delinear los cuidados, planificar el abordaje de este niño o niña, de compartir responsabilidades, eh, de que haya un consentimiento del plan de cuidados integrales, de que podamos fortalecer el vínculo con la familia, que es el principal cuidador de este niño o niña, y que podamos facilitar la retroalimentación entre cuidadores y entre el equipo y otros profesionales de la salud, ¿cierto? Como para ir estableciendo un vínculo que permita una relación que se construya con el tiempo, que sea transparente y que permita que los planes siempre sean consensuados entre la familia, el niño o niña y los profesionales, ¿ya? Porque esto va a generar, esta alianza va a generar que la familia se haga mucho más partícipe, se haga más protagonista de los cuidados, al ser ellos los que también toman decisiones. Bueno, después del ingreso de un niño o niña con necesidades especiales de la atención de salud, el equipo, como les decía, tiene que hacer el seguimiento, ¿ya? Pero también se debe hacer el seguimiento según los controles habituales, según el calendario propuesto por el Programa Nacional de Salud de la Infancia, ¿ya? A los que se les va a poder agregar, como yo les comentaba, algunos controles o atenciones según lo que estime necesario el equipo. Hasta los 2 años se mantiene el esquema general de controles, a menos que el caso amerite otra frecuencia por las condiciones de salud que estén asociadas. Acá las podemos ver, ¿cierto? Pero son las que ustedes ya conocen. Y a partir de los 2 años, que es la misma imagen, se recomienda un mínimo de un control cada 6 meses para poder ir evaluando las condiciones de salud general, algunas nuevas necesidades que vayan apareciendo y cómo sigue comportándose la funcionalidad de estos niños y niñas, porque como ya habíamos adelantado también, hay muchos de estos cuadros que son evolutivos y que probablemente la funcionalidad, las necesidades o las condiciones de salud general van a ir variando en relación a los controles anteriores. Dentro de las actividades, y como ustedes saben, tenemos consultas nutricionales, que es lo que nos convoca hoy, las reuniones de equipo y los enlaces a los 3 niveles de atención, ¿ya? Y es ideal que en la atención primaria se vayan haciendo reevaluaciones de la complejidad, ojalá cada 6 meses, considerando esta variación que yo les adelantaba se podría presentar en los niños y niñas. En esta tabla, bueno, como les había comentado, teníamos las prestaciones mínimas sugeridas y se pueden ir ajustando. Y en esta diapositiva tenemos también las prestaciones mínimas que se sugieren para los y las adolescentes con necesidades especiales de atención de salud. El control de salud integral de adolescentes también es una prestación que considera una valoración integral para poder potenciar fortalezas y derivar oportunamente cuando encontremos algunos riesgos. Y en el caso de niños, de adolescentes con necesidades especiales de atención de salud, se sugiere ir programando con antelación estas horas para no perder esa oportunidad de potenciar sus fortalezas y encontrar factores de riesgo que nos permitan actuar a tiempo. Y posteriormente se debe dar continuidad a los controles habituales anualmente o se les podrá agregar otros controles de salud según lo estime conveniente el equipo tratante. Es importante en este contexto que en adolescentes este seguimiento y acompañamiento debe ser abordado en un plan conjunto, ¿cierto? Más centrado en el adolescente, ¿cierto? Que respete y fomente su autonomía. Y ya vamos llegando al final, pero vamos a hablar un poquito sobre la continuidad de atención y la atención nutricional.
Los niños con necesidades especiales de atención de salud van a llegar a la atención de salud, ¿cierto? Derivados desde el mismo nivel o desde el nivel terciario, ya sea, van a llegar a nuestro nivel primario desde el nivel secundario o desde el nivel terciario, o desde la misma APS donde los vamos a identificar. Y la derivación, ¿cierto?, a cualquiera de estos niveles se va a realizar dependiendo de la complejidad que se diagnostique. En el nivel primario vamos a tener siempre el ingreso a controles y luego el seguimiento, que fue lo que vimos anteriormente, o sea, independiente del nivel donde se esté moviendo este niño, niña o adolescente. En el nivel primario siempre debe haber un ingreso y los controles de seguimiento, y nos vamos a ir moviendo a través de la coordinación y especialmente de la referencia y la contrarreferencia entre los diferentes niveles. En general, en el nivel secundario, los NANEAS, como les comentaba, están a cargo de un equipo pediátrico interdisciplinario que en general tiene un pediatra o un médico de familia o un médico general que está encargado del programa, que actúe como el coordinador. Y este coordinador del nivel secundario, que también aparece en el nivel terciario, debe estar presente en el nivel primario también, y el rol de ellos es hacer el enlace entre los distintos niveles, y se encarga también de la coordinación de todos los profesionales que están en su propio nivel. Aquí es importante que todos los profesionales, dentro de los cuales se encuentra nuestro nutricionista o nuestra nutricionista, en conjunto con la coordinación con enfermería y con los otros profesionales, sigan promoviendo, ¿cierto?, la educación en salud, los cuidados que requieran estos niños, niñas y adolescentes, además de facilitar la coordinación en la atención de especialistas en los otros niveles. Para fortalecer estas coordinaciones, como les decía yo, y desde el punto de vista general, es importante definir siempre un representante de cada establecimiento que permita contactar a los otros niveles. También es importante potenciar la contrarreferencia asistida desde el nivel secundario y terciario, que en el fondo define un representante del nivel secundario y terciario que se encarga de enviar la información de los pacientes que, por ejemplo, van a ser dados de alta, y coordina la situación del usuario con el encargado del centro de salud de atención primaria respectivo, quien va a recibir esta información relativa a pacientes de su propio centro de salud que van a ser derivados, y por lo tanto se genera el enlace con la atención primaria. También es importante definir un representante médica o médico con quien puedan comunicarse y que pueda estar disponible para dudas de los equipos de cabecera. Ya siempre tiene que haber alguien que sea el que pueda ir respondiendo todas las dudas del propio equipo, relativas obviamente al manejo de los pacientes, ya sea en su domicilio, el de manejo en su domicilio o de manejo en la atención primaria. También es importante para esto realizar reuniones conjuntas con los equipos de los diferentes niveles, contar con un registro de los usuarios en control, identificar de todos los NANEAS que están dentro de mi centro de salud cuáles son los niveles de complejidad, para saber cuáles tienen que estar referidos y a qué niveles, tener un número de cuántos son los NANEAS que tengo bajo control para poder realizar una organización, ¿cierto?, de las atenciones, monitorear el funcionamiento de estos protocolos una vez instalados, y finalmente ingresar a los usuarios NANEAS a los programas disponibles, ya tanto sea a nivel de atención primaria, que es lo que nos convoca, como a nivel hospitalario, para que tengan acceso a las prestaciones e insumos que se entregan, ¿ya? Entonces ahí encontramos ya el programa de dependencia severa en APS, los programas de ventilación, la ley Ricarte-Soto, el oxígeno domiciliario, entre otras prestaciones. Y en lo
lo que concierne, perdón, al punto de vista nutricional, hay algunas recomendaciones que, bueno, vienen como un poco a sellar lo que hemos visto en esta presentación. La mantención de los controles de salud para la población infantil y los controles extra que se estime conveniente según el diagnóstico nutricional integrado y las intervenciones que se desea realizar. Es importante la recomendación de no modificar las indicaciones de los otros niveles sin antes conversar las diferencias con los profesionales de los equipos de los otros niveles, y acá tenemos un rol importante del coordinador. O sea, si yo tengo duda de una indicación de alimentación y me preocupa y creo que en definitiva debería ser modificada, lo podemos canalizar, conversar con los otros niveles y reevaluar esa indicación. Es importante también que se generen instancias de capacitación con participación de los distintos niveles de atención, porque esto nos va a permitir mantenernos actualizados, generar una continuidad y un alineamiento en los planes de cuidado entre los distintos niveles, supervisar el seguimiento de las indicaciones, ya sea de alimentación, de suplementación y otros relacionados con la nutrición, derivando oportunamente a otros niveles cuando sea algo que requiere de un manejo más especializado. Y finalmente, y no menos importante, reforzar el rol de la atención primaria en relación a la prevención y la promoción de salud. Ya los niños y niñas con necesidades especiales son niños y niñas igual que los otros niños y niñas, y eso quiere decir que hay mucho que podemos hacer en atención primaria y que probablemente no hay tiempo de manejar en los niveles secundario y terciario, como por ejemplo hacer promoción sobre estilos de vida, sobre higiene, sobre sueño, el manejo del contexto familiar, el manejo del contexto psicosocial. Entonces tenemos que potenciar el rol de prevención y promoción de salud de la atención primaria, sobre todo en estos niños y niñas que se van a ver muy beneficiados de ello. Y finalmente, como recursos para profesionales, ya, ahora sí. Entonces, como recursos para los profesionales, recordarles que tenemos disponibles los materiales en el Hospital Digital y la página web de DIPRESE. Y dentro de ellos, por ejemplo, podemos encontrar los videos de Hospital Digital de capacitación en supervisión de salud NANEAS. Aquí tienen el link que está disponible. Tenemos charlas como la orientación técnica para el manejo integral de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud. Y también recordarles que tenemos también disponibles otras herramientas que permiten la vinculación con el territorio y el acceso a beneficios disponibles, entre los cuales encontramos centros de rehabilitación, las ayudas técnicas, el trabajo con el intersector, los grupos de apoyo que ustedes puedan manejar que están cerca, ¿cierto?, de sus territorios, y también los materiales disponibles de Chile Crece Contigo, Chile Cuida y Chile Seguridades y Oportunidades. Acá les dejo los correos para en caso de que quieran contactarnos. Muchas gracias, Macarena. Vamos a dejar las preguntas, algunas de ellas que nos han estado llegando por el chat, algunas las vamos a también estar tratando de responder por interno porque son cosas más administrativas, y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Sarisa Barja y pedirle desde ya, si es que el anfitrión de Hospital Digital, si puede aceptar a la doctora Barja, que está como participante y tenemos que habilitarla como panelista, está ya conectada. Así que si es que me pueden ayudar con eso, para que pueda aparecer en pantalla y pueda hacer la presentación. Entonces, cuando usted me diga, le doy el pase, y las preguntas, tanto de su presentación como la de la doctora Macarena Moya, las podremos resolver al final de ambas presentaciones. ¿Ya? Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero que esté muy bien, y le doy el pase. Bueno, hola, ¿cómo están a todos y todas las que están unidos? Un montón, cerca de 500 personas. Muchas gracias por invitarme a participar. Alcancé a ver parte de la presentación anterior. Si hay algunas cosas que se repiten, voy a tratar de pasarlas más rápido. Evaluación nutricional en NANEA, definición y prevalencia, principales problemas, reconocer la importancia de la adecuada nutrición,
describir la evaluación nutricional, enumerar banderas rojas y revisar aspectos generales del tratamiento nutricional. Yo trabajo en el Hospital Josefina Martínez y de ahí viene mi mayor experiencia de nutrición en niños con enfermedades crónicas. La mayoría tienen patologías respiratorias y muchas enfermedades neurológicas, también cardiopatías, etc. Como ustedes saben, NANEAS corresponde a niños y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, decisión que la rama, la Sociedad Chilena de Pediatría, el año 2008 comenzó a utilizarlo y decidió para reemplazar el término de enfermedades crónicas de la infancia. Si bien es un término menos conocido, menos transversal, enfatiza mucho el manejo integral centrado en la familia y a cargo de un equipo multidisciplinario. Son aquellos niños con mayores necesidades de salud que un niño sano por al menos 12 meses en distintas áreas del cuidado en salud, y esa es la sigla que se usa en inglés. Probablemente ustedes conocen este cuadro de clasificación de NANEA de acuerdo al tipo de necesidad. En la primera columna, la definición, las necesidades menores y mayores. En rosado aparecen las relacionadas a nutrición y aparece como necesidad mayor, ¿no es cierto?, la necesidad de nutrición parenteral, y menor la necesidad de fórmula para nutrición enteral. Y en cuanto a tecnología médica, en cuanto a dispositivos, el uso de sondas, ostomías o válvulas derivativas, y no aparece necesidad mayor. Los niños de baja complejidad tienen máximo 2 de estas necesidades, y los de alta complejidad es que en todas las áreas se encuentran en el área de necesidades mayores. La prevalencia, de acuerdo a la segunda encuesta de calidad de vida y salud, es de alrededor de 15,7%, alguna enfermedad respiratoria crónica, 8,9% problemas visuales, 5,6% prematurez, pero desconocemos bien la prevalencia de NANEAS en general, y pueden agrupar pacientes de menor complejidad, lo cual hace que en países desarrollados 10 a 19% de la población pediátrica sean NANEAS. Si consideramos solo médicamente complejos, probablemente son alrededor de 3 a 4%. Problemas nutricionales son muy frecuentes, hasta 40% riesgo, y 70 al 90% de los menores de 3 años de edad tienen más de alguno de estos indicadores, como es el crecimiento anormal, malnutrición por déficit o por exceso, el aumento o disminución del requerimiento energético, interacciones droga-nutrientes, trastornos metabólicos, utilización alterada de nutrientes, trastorno de deglución, deficientes hábitos, dependencia parcial o total de nutrición enteral o parenteral, acceso limitado a la atención a salud. Y es un mundo nutricional muy heterogéneo. Hay un montón de patologías y cada una tiene cosas que le son propias. Si bien estamos a lo mejor muy motivados todos los que estamos en este webinar por la parte nutricional en general, los problemas de alimentación y desnutrición son subestimados, y es muy frecuente que nos los deriven cuando hay problemas ya establecidos. Tanto a nutricionista como a nutriólogo es común el problema. Nosotros en 40 niños con enfermedades neuromusculares vimos que 1/3 había sido controlado alguna vez el semestre precedente, el 27% antes y 34% nunca. De acuerdo a eso, uno podría plantear 2 alternativas que sean manejadas desde un inicio por un equipo multidisciplinario. Todo paciente que llegue a atención primaria sea evaluado por nutricionista o atención secundaria por nutriólogo, o si no, derivar precozmente si se detectan problemas. Con un tamizaje nutricional hay cuestionarios destinados a los padres, algunos marcadores, pero el ideal es que sea lo primero, que sean manejados por un equipo multidisciplinario. Porque sabemos que la malnutrición tiene bastantes consecuencias, sea en cuanto a desnutrición como a obesidad. La desnutrición aumenta morbimortalidad, favorece infecciones y afecta el curso de la enfermedad de base. Y la obesidad aumenta el gasto energético, sobrecarga la musculatura y dificulta la rehabilitación, afectando el cuidado de los adultos a cargo. Una adecuada nutrición va a optimizar el crecimiento, colaborar en una mejor evolución y disminuir las infecciones y
hospitalización. En cuanto al tamizaje nutricional de NANEAS, podríamos decir que banderas rojas son en la anamnesis, estos son ejemplos. El detectar una enfermedad crónica debiera ser una bandera roja y signos de disfunción digestiva, respiratoria u otras. En la dieta actual, aportes insuficientes, dietas de exclusión no supervisada, dosis excesivas o insuficientes de vitaminas. En el desarrollo de los hitos de alimentación, patrones de succión anormales, trastorno de deglución, conductuales, rechazo. Y en antropometría, indicadores de crecimiento anormal por déficit o exceso, signos de abuso, siempre hay que buscar en estos pacientes, exámenes de laboratorios generales alterados o inseguridad alimentaria, económica, de vivienda, etc. La solución va a ser en atención primaria de salud o derivación, va a depender, y ya Macarena mencionaba cómo el Programa Nacional con Enfoque Integral lo aborda. En la evolución nutricional es importante la anamnesis remota, los antecedentes familiares, y en la anamnesis nutricional yo diría que es muy importante la vía, el método, la duración, los horarios, los hábitos, las preferencias, rechazos, intolerancia, signos sugerentes de trastorno de deglución o de aspiración, la comorbilidad gastrointestinal, y a partir de las encuestas alimentarias de recuerdo 24 horas o de tendencia a consumo, especificar la dieta. Observar la alimentación es muy importante porque permite establecer una idea sobre la interacción entre el paciente y su cuidador, a la vez que observar la técnica. En el examen físico, evaluación general del aspecto, una evaluación más subjetiva, si se ve enflaquecido bien, su conexión con el medio, postura, desarrollo psicomotor, características de la piel, mucosa y fanerio que permitan evaluar carencias específicas como las que aparecen aquí, palidez, sequedad, queratitis o queratosis, alteraciones del cabello, edema, estimar el tono muscular, sobre todo en niños neurológicos, evaluando hipohipertonía, presencia de contractura, de escoliosis, y valorar en forma subjetiva el estado general. En la antropometría el peso, ya sabemos si es lactante, menos de 16 kilos, balance clásico, si tiene más de 2 años y es posible bipedestación, en balance de PIB. De lo contrario tenemos varias alternativas y yo diría que de todas estas, uno puede pesar al niño en brazos de un adulto descontando el peso, pero lo ideal sería disponer de báscula de silla. Es muy adecuada, es muy segura. Y yo sé que es difícil en la atención primaria contar con ella, pero es el ideal. En el hospital disponemos a veces de básculas de hamaca, de pesas para sillas de ruedas o camas con pesa incluida. Lo más importante es explicitar cómo el paciente fue pesado. En cuanto a la talla, longitud o estatura, el estatímetro lactante es habitual para el pequeño, y de pie en los que logran bipedestación y se incorporan de forma apropiada. Y si no es posible, en decúbito supino, con infantómetros los pequeños y con estatímetros de mayor longitud o con una winching extensible sobre una superficie firme. Como en todo niño, es bueno considerar la carga genética parental. Y siempre explicitar cómo fue medido, porque muchas veces la medición de la talla es dificultosa cuando el paciente no puede extenderse. Hay estatímetros que son flexibles, o yo puedo medirlo siguiendo los contornos de la espalda hasta el coxis y luego seguir la pierna que no se puede extender hasta el talón. Pero lo importante es explicitar cómo lo medí. También es muy útil la envergadura o la media envergadura. Yo siempre anoto las dos cosas. O usar los segmentos que decían antes, que está solamente esto validado para parálisis cerebral, de manera que no lo puedo usar en otras patologías. Estas ecuaciones que aparecen aquí fueron desarrolladas en adultos con parálisis cerebral. Sabemos que la altura de la longitud de tibia es la más fácil, que aparece aquí al lado derecho, ¿no es cierto?, entre el segmento inferior del maléolo interno y la extremo superior de la tuberosidad, perdón, de la tibia. Sin embargo, es menos precisa que la altura rodilla-talón que aparece aquí a la izquierda, perdón,
disculpe, rodilla, talón. Sin embargo, pueden utilizarse, lo importante es explicitar cómo el paciente fue medido y las dificultades o detalles que sean importantes. Por ejemplo, medición de distinta longitud de una extremidad o de la otra, es súper importante anotarlo, porque si no se producen desfases cuando cambia el medidor o incluso la misma persona vuelve a medir al paciente. Las curvas de crecimiento específicas se justifican si es que la patología de base determina un crecimiento diferente, independientemente de factores nutricionales u hormonales, ¿no es cierto? Hay disponibles para muchas condiciones, para enfermedades neurológicas como parálisis cerebral, distrofia muscular de Duchenne, AME tipo 1 y 2 que salieron el año pasado, y para enfermedades genéticas como síndrome Down, Prader-Willi, Turner, acondroplasia, etc. Ahora, es importante considerar que la mayoría son descriptivas y que algunas están construidas con muestras más o menos pequeñas. Además, no tienen todos los índices antropométricos y van a ser siempre útiles y justificadas cuando la patología de base determine un crecimiento diferente. Ahí tienen un listado que ya lo mostraban antes, con algunos más de distintas patologías, ¿no es cierto? Hay más. Y siempre es importante buscar si es que han aparecido nuevas curvas. Estas son las de parálisis cerebral del 2011, que son para 2 a 20 años. Estas curvas nos dan peso de edad, talla de edad, índice de masa corporal para la edad y estratifican según función motora. A la izquierda aparece el grupo 1, que es el grupo que tiene mayor movilidad, y el grupo 5 aparece a la derecha, que es el grupo de pacientes que están postrados o que necesitan de un instrumento para movilizarse, como una silla de ruedas eléctrica o que deben ser trasladados completamente. Son los dos extremos. Fíjense como en el lado izquierdo las curvas se parecen un poco más, estas son de peso para la edad, se parecen un poco más a las curvas habituales, OMS o CDC, y las del lado derecho son mucho más desfasadas hacia abajo. Estas curvas son muy útiles porque no es lo mismo evaluar a un niño que camina y que tiene un retraso cognitivo leve que a un niño postrado con un retraso profundo, porque sabemos que las curvas se disocian a mayor daño neurológico y a menor función motora, ¿cierto? Estas curvas tienen una particularidad, que tienen un cierto poder prescriptivo, porque en estas, en peso de edad, sale un área roja, un área achurada, debajo del percentil 5 en las de la izquierda y debajo del percentil 20 en las de la derecha. Esa área se refiere a mayor riesgo de morbimortalidad. Por lo tanto, los autores recomiendan mantenerse sobre esas áreas. No ocurre lo mismo para el área superior, para obesidad, ni con curvas peso-edad, ni con las de índice de masa corporal de estas mismas curvas. Y ahí no hay mucho consenso. Sin embargo, nosotros publicamos hace poco que sobre el percentil 75 de IMC hay mayor riesgo de tener resistencia insulínica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin embargo, no hay consenso. Sí hay mayor aceptación de este punto de corte para mayor morbimortalidad. Por otro lado, las segundas curvas más conocidas son las del síndrome de Down. Estas son las curvas de Semmel del 2015, que son para 0 a 36 meses en todos los parámetros ahí establecidos y para 2 a 20 años en todos los índices también establecidos. Y ahí hay también una justificación importante para usar curvas especiales porque la trisomía per se determina talla baja, ¿cierto? Por lo tanto, la talla baja hace necesarias las curvas especiales y siempre vamos a evaluarlo a todos los niños con curvas de Semmel para talla edad. Como son más bajos, también pesan menos, por lo tanto, peso de edad es importante usarlo especialmente en los menores de 1 año. Y con respecto a la malnutrición por exceso, para prevenirla, porque como ustedes ven en estas curvas, la dispersión hacia arriba es importante, es que como un grupo de expertos se decidió usar para peso talla en los menores de 5 años,
Y para índice de masa corporal, edad, en los mayores de 5 años, las curvas OMS 2006 y 2007. Cuando no se dispone de curvas específicas, las curvas para niños sanos son útiles como referencia. Sin embargo, se requiere seguimiento y adaptación al caso particular, considerando que tanto el crecimiento como la composición corporal pueden ser muy distintas a los de niños sanos. Pero vamos a usar estas curvas para la mayoría de las enfermedades neuromusculares y para muchas otras patologías van a ser nuestra guía. En cuanto a perímetro craneano, ya saben cómo se mide, técnica estándar, los valores absolutos fuera de rango. Aquí es importante considerar el valor relativo del perímetro cefálico en relación a la estatura, porque niños más bajitos van a tender a tener cabezas más pequeñas, niños más altos, cabezas más grandes. Sin embargo, hay algunas patologías como acondroplasia, por ejemplo, que tienen estaturas muy pequeñas, pero perímetros craneanos grandes. Por eso son útiles las curvas para acondroplasia, porque su condición genética les determina talla baja y cabeza grande. Algunas curvas específicas tienen, la mayoría de las que yo les puse ahí, que tengan macro o microcefalia, la tienen, y si no, vamos a usar las OMS, y algo importante es que debiéramos medir perímetro cefálico hasta los 5 años, ahí las curvas OMS son útiles, sin embargo están las de Nelhaus, ahí está la referencia que considera hasta los 18 años. En cuanto al perímetro braquial, es muy útil. Sabemos que es una medida de tamizaje, pero es indicador indirecto de masa magra, muy útil en el seguimiento. Podemos medir el perímetro muscular medio braquial si es que coincide con que podemos hacer pliegues con wincha inextensible. Aquí aparece con una wincha estas simples de tamizaje. Pero considerar que el edema lo puede aumentar y las referencias son Frisancho o curvas OMS 2006 en los menores de 5 años. En el programa ANTRO de la OMS están las referencias para perímetro braquial y también para pliegue tricipital y subescapular. Los pliegues cutáneos son súper útiles en estos niños en general, con el caliper que se disponga. Son indicadores indirectos de masa grasa. Sabemos que tiene limitaciones, subestima mucho la masa grasa, pero son muy útiles para el seguimiento. También requiere ausencia de edema y mano entrenada, pero la medición por una misma mano en el tiempo es muy útil con las referencias que allí aparecen. En cuanto a los exámenes de laboratorio en general, hemograma, perfil de hierro, perfil bioquímico, albúmina, prealbúmina es más bien para hospitalizados. 25-hidroxivitamina D, de todas maneras. Calcio, fósforo, PTH para evaluar metabolismo óseo, también en una segunda instancia. Y hay muchos específicos de acuerdo a la enfermedad de base, ¿cierto? En cuanto a composición corporal, el DEXA es el gold standard, pero sabemos que no está disponible. Y la impedanciometría bioeléctrica ha sido cada vez más reportada de ser de mucha utilidad, que correlaciona bien con el DEXA y que puede ser útil en algunos casos donde no disponemos de una referencia más adecuada en estos niños que presentan muy baja masa magra y masa grasa elevada. El gasto energético, calorimetría indirecta, obviamente no está disponible siempre, ahí usamos ecuaciones para el cálculo. Ahora, se decía antes que la evaluación nutricional es dinámica, y eso es muy cierto. Aquí puse como 2 ejemplos, 2 casos clínicos. A la izquierda, un paciente neuromuscular que de repente cesa su crecimiento, ahí a los 16 años ustedes ven, y como siempre lleva un peso para la edad bastante bajo, pero armónico a esa talla. Y a la derecha aparece un caso de un prematuro que tiene un crecimiento de catch-up muy bueno de peso en el gráfico de abajo, con un catch-up que sigue de talla y mucho más previo de perímetro craneano. De esta manera, cuando yo lo evalúo al principio y detecto que tiene una desnutrición importante y lo sobrealimento, va a ser un periodo limitado, en el cual yo lo sobrealimento, aumenta el peso y mejora la talla. Pero llega un momento en que la talla
se instala en un carril y tengo que llevar un peso armónico y no seguirlo engordando, ¿cierto? Es imprescindible graficar la evolución, porque facilita la evaluación y permite anticiparse, ¿no es cierto? Si los puntajes Z son muy útiles y es una medida cuantificar la ubicación. El establecer por rango es muy útil, pero lo que es realmente imprescindible es graficar, porque así yo me doy cuenta que llevo un tiempo subiendo de peso y que no sube más la talla, y ajusto mis aportes hacia abajo. El objetivo del tratamiento es lograr crecimiento y desarrollo adecuado para colaborar en una mejor evolución de la enfermedad de base, su calidad de vida, asumiendo que en la NIEA la mayoría de los problemas nutricionales pueden mejorar o ser controlados, pero con frecuencia no se solucionan totalmente. Por eso es que requieren seguimiento nutricional con evaluación e intervención periódica, realizada en forma dinámica. Los niños más pequeños necesitarán evaluación cada 3 meses, los más grandes semestrales o incluso anuales, pero siempre regulares. El tratamiento nutricional en la NEA debe ser oportuno e individualizado de acuerdo al niño. Debe ser seguro en cuanto a la vía de alimentación y lo más fisiológico posible, considerando comorbilidad para hacer ajustes aumentando los aportes calóricos y o proteicos e integral en sus aportes macro, micronutrientes, energía. Monitorizado y dinámico, inserto en un equipo de salud. Y habitualmente el soporte es progresivo. Lo primero es fortificar la alimentación habitual. Lo segundo es dar suplementos alimentarios completos, fórmulas poliméricas. Lo primero será adicionando, ¿no es cierto?, módulos calóricos o incluso aceites a la alimentación habitual, aumentando la frecuencia de alimentaciones durante el día, poniendo 2 colaciones extras si se necesita. Y en segundo lugar vienen los suplementos, las fórmulas poliméricas, que no reemplazan la otra alimentación, sino que se añaden. Si eso no funciona, vamos a requerir la nutrición por vía enteral, sea porque no ingieren todo lo indicado o porque necesitan más de lo que hemos indicado. Y en cuarto lugar, probablemente considerar la hospitalización para verificar que todo esté andando bien. No siempre en atención ambulatoria somos capaces de manejar todos los factores que determinan que un niño, NANEA o cualquier otro, esté respondiendo o no a la terapia. Y a veces una hospitalización abreviada puede facilitar mucho, por ejemplo, la decisión de la nutrición enteral o el apoyar a la familia en la alimentación vía oral adecuada. Las medidas generales de contexto y estructura de alimentación son fundamentales también en estos niños y en eso se basa este soporte nutricional progresivo. La prescripción nutricional, por otro lado, debiera estar muy explícita tanto en los controles ambulatorios como en las epicrisis hospitalarias. La vía de alimentación, si es vía gastrostomía, que diga vía gastrostomía exclusiva, nada por vía oral, porque si no es fácil confundirse para la familia y para otros profesionales. El método o la técnica, sin duda, si es alimentación vía enteral, vamos a decir si es en bolo o si es en bolo fraccionado. La técnica, si es vía oral, con alimentación espesa, en determinada posición, con determinado entrenamiento de la postura de la lengua. Y en la pauta debiéramos ser muy explícitas si es que es una forma láctea, polimérica, poniendo el nombre completo, no siglas, la concentración, las adiciones, la frecuencia, el volumen, porque no todo el mundo llama de la misma manera las fórmulas y a veces desde los hospitales salen indicaciones que no son fácilmente comprensibles, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la alimentación no láctea, cuando es alimentación mixta. Los suplementos vitamínicos y minerales debieran ser bien explícitos y los controles nutricionales post-alta. Es importante la evaluación nutricional porque permite detectar precozmente signos de alarma, me va a permitir derivar oportunamente. La anamnesis detallada va a ahorrar exámenes de laboratorio y derivaciones innecesarias.
la adecuada evaluación nutricional va a permitir un adecuado tratamiento, ¿cierto? Si hay errores de peso, por ejemplo, y yo le doy un aporte mayor, solo voy a favorecer la obesidad o voy a darle insuficiente en relación a lo que requiere. Y el conocimiento cercano e integral del paciente va a colaborar en la indicación individualizada. Estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Dietistas con respecto al manejo nutricional que debe ser a lo largo del ciclo vital, centrado en el paciente y su familia, incorporando al colegio cuando el paciente asista al colegio, inserto en la comunidad y en las redes que la familia pueda tener, y respetando la propia cultura, porque Chile está siendo cada vez más un país de inmigrantes y ellos necesitan integrarse, pero a la vez que respetemos su cultura. Por lo tanto, es muy importante una cercanía del paciente al equipo de salud, el conocimiento, el tratar de comprender bien su cultura, y siempre esto en un equipo multidisciplinario que esté bien coordinado con la atención secundaria. En conclusión, los problemas nutricionales son frecuentes y heterogéneos, hay subdiagnósticos, la desnutrición aumenta mortalidad y el exceso de peso es también malo para el paciente. Se requiere una evaluación individualizada e integral considerando curvas de crecimiento especiales si corresponde. El tratamiento debe ser personalizado y dinámico. La nutrición es un pilar importantísimo del tratamiento multidisciplinario. Van algunas referencias más y nuestro libro de enfermedades crónicas, nutrición en enfermedades crónicas de la niñez y adolescencia que lanzamos el año pasado. Hay ahí un capítulo dedicado a cada una de las enfermedades crónicas en profundidad por distintos nutriólogos de muchos de los hospitales y clínicas privadas del país. Se los recomiendo. Y eso era lo que les quería contar. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por el chat y que queríamos invitarlas a ella que nos pudieran comentar. Algunas las fuimos también respondiendo directamente por el chat, pero de todas maneras podemos profundizar en algunas de ellas, ¿ya? Una de las preguntas es, bueno, hay hartas preguntas en torno a temas administrativos que esas las puedo precisar yo, pero quizás una pregunta que se repite a través de varias personas es que ¿cuáles son las curvas validadas por MinSal, ¿cierto? Y expertos, como que poder aclarar en definitiva dónde están estas curvas, dónde se pueden disponer de ellas, dónde podemos encontrarlas para poder utilizarlas en la práctica clínica, cuáles están validadas por MinSal, cuáles no están aún validadas por MinSal, y es más bien una recomendación. Quizás poder aclarar eso, tanto la doctora Baja como la doctora Moya, para nuestros asistentes. No sé quién quiere responder. Si la bueno, validación, yo diría que se consensuó el uso de las curvas de Semel para síndrome de Down. Ahí trabajamos junto con MinSal para hacer las recomendaciones, puntos de corte, esas están disponibles. En cuanto a parálisis cerebral, no se ha validado propiamente tal por el MinSal ni ninguna de las otras curvas. Hay un listado que mostró Macarena que está en las guías, sin embargo hay actualizaciones, han salido otras curvas, y lo importante es utilizarlas en aquellos niños que por su patología presentan una estatura diferente, ¿de acuerdo? De las pautas catalanas ya no. ¿Por qué? Porque las curvas de Semel están hechas de una manera estadísticamente más apropiada. Yo diría que en cuanto a exigencias no tan diferentes a las de Semel, pero han demostrado, por ejemplo, el crecimiento de los niños con síndrome Down desde la década del 80 hasta la actual, de los niños hombres sobre todo, están mejor hechas y tienen disponibilidad para calcular a futuro puntaje Z. Por ahora no.
pero se pueden calcular también. Las curvas catalanas, lamentablemente, no tenían mucha justificación desde el punto de vista metodológico, y en la nueva guía para evaluación con niños Down se acordó que se va a usar el peso talla y el índice de masa corporal según OMS, porque así se previene el desarrollo de la obesidad en el niño con síndrome de Down. Básicamente eso. Muchas gracias, doctora. No sé si la doctora Moya quiere agregar algo. ¿No? No, solo que en las presentaciones después van a aparecer las tablitas que mostramos con la doctora donde aparecen los links para que puedan acceder a las curvas que estaban en las dos presentaciones. Exacto. Agregarle que efectivamente las curvas CEMEL, que fueron las que quedaron validadas, ¿cierto?, están disponibles en la norma técnica de supervisión de salud de los niños y niñas de 0 a 9 años en atención primaria, que es un documento publicado en el 2021 y el cual les fuimos poniendo durante la presentación el link para que puedan descargarlos aquellos que aún no lo tengan. Ahí quedaron disponibles también. Está, como decía Cristina Leighton al inicio de la presentación del webinar, que hay un documento específico el cual va a profundizar en cómo abordar el diagnóstico nutricional de los niños y niñas y adolescentes con síndrome de Down, que por temas administrativos aún no está con su última resolución, así que pero eso está próximo a ser lanzado y ahí va a haber también una profundización en cómo elaborar, ¿cierto? Y cómo darle seguimiento a los niños y niñas con síndrome de Down en su curva nutricional. Entonces esas son, quizás también para ser súper clara, esas son las vigentes y esas las que debemos utilizar en la actualidad, y cómo se elabora el diagnóstico es lo que hacía relación la doctora Sales Abarca, que se describe, ¿cierto?, dentro de la normativa, además de estar en las curvas que están como anexos, en el capítulo en que se habla de NANEA específicamente se explica cómo se elabora el diagnóstico. Y en la norma técnica aparecen dos cuadros, que esta también es otra pregunta que nos llega aquí, que nos han hecho y también nos la hacen constantemente, que daría la impresión como que se elabora el diagnóstico, como que hay una contradicción, ¿ya? Y la forma de dar el diagnóstico es el cuadro principal, el que cuando junta peso, talla, edad, y que da un criterio de diagnóstico integral, y cual también hace el cruce con las curvas OMS del 2006 y 2007. Y el gráfico que está más abajo, el cuadro, disculpe, que está un poquito más abajo, que apunta a los percentiles, es solamente para hacer la evaluación de peso, si uno quisiera dar una clasificación específica de peso. Pero el diagnóstico integral es el primer cuadro que junta todas las variables. Así que precisar eso, efectivamente no quedó quizás tan claro al momento de escribir el título de cada uno de esos cuadros y eso ha inducido a error. Sin embargo, eso fue subsanado, ¿cierto?, en el otro documento que está a punto de aproximar a publicarse, y también queríamos aprovechar el espacio para enfatizar que efectivamente el diagnóstico considera todos los elementos, ¿ya? Así que ahí yo misma pude también responder una de las preguntas que teníamos. Otra pregunta es en torno a los niños con acondroplasia, si ellos son considerados niños y niñas naneas, y si que se pudiera profundizar un poco más en torno a cómo se hace el diagnóstico con los niños con acondroplasia. ¿La doctora? Sí, doctora. Bueno, no, se usan las curvas especiales porque tienen un crecimiento absolutamente diferente de peso, de talla y de perímetro craneano. Y tienen curvas de índice de masa corporal que fueron publicadas después. Están las dos referencias en la tabla anexa. Yo me comprometo a actualizar la mía porque después de que hicimos esa, han surgido varias curvas más. Entonces, aunque sean letras chiquititas, voy a actualizarla y te mando la presentación para que la tengas disponible con todas las otras. ¿Ya? Ahora, para determinar estado nutricional vienen percentiles.
Y en percentiles habitualmente, ¿te acuerdas como usábamos antes con CDC? Sobre percentil 95 es obesidad, sobre percentil 85 es sobrepeso, y así hacia abajo, y bajo percentil 10 bajo peso. Para índice de masa corporal o peso talla, de acuerdo a la edad del niño. Sí. Perfecto. Aquí nos sugieren que pudiéramos avanzar como MinSal, ¿cierto? En hacer un documento que pueda establecer cuáles van a ser los puntos de corte y cuáles son las culpas que vamos a utilizar como país en estas otras poblaciones, en estos otros niños y niñas y adolescentes, ¿cierto? Con algunas condiciones específicas. Y en base a ese comentario, decir que efectivamente está la intención y una línea de trabajo en conjunta desde la DIPRESE y DIPOL, efectivamente en seguir avanzando en estas temáticas. Se partió efectivamente en torno con los niños con síndrome de Down y los niños prematuros, también con la asesoría de mesas de expertos. Así que esperamos próximamente poder avanzar en los otros grupos más específicos. Así que por el momento más bien podemos usar las recomendaciones que nos ha dado la doctora Barja, entendiendo, ¿cierto?, que ella nos está actualizando y poniendo al día en torno a lo que se está utilizando, así que de todas maneras invitamos a los equipos a tomar consensos técnicos o también ponerse en acuerdo con sus referentes del nivel regional para poder evaluar algunos casos en particular. Y unas otras de las preguntas en torno a los rendimientos, sería si habían rendimientos adicionales y para las evaluaciones nutricionales, que eso es algo también más bien desde la gestión. Y efectivamente lo que se plantea tanto en la norma técnica de infancia como en la orientación técnica para los niños y niñas con necesidades especiales son recomendaciones. Efectivamente no existen, no está ese tiempo adicional, sino que más bien son recomendaciones de expertos de cómo se pudieran ordenar las programaciones. Esperamos, por supuesto, poder seguir avanzando en esa línea, pero por el momento son recomendaciones. Y no sé si se me queda alguna pregunta de algún tema que... Había una pregunta sobre vitamina D, me pareció ver. Sí, sí. Sí. Dice el nivel, la realiza Daniel, dice el nivel de 25 OH vitamina D es un examen frecuente a solicitar, particular en niños con parálisis cerebral, pero es caro y poco disponible. Si sugiere usted en el fondo alguna dosificación permanente o profilaxis permanente, mejor dicho, por ejemplo, 800 a 1000 unidades día, ¿qué recomendación se podría hacer al respecto? Sí, de todas maneras. Ahora está más disponible porque tiene código, pero el ideal es monitorizarlo. Pero a priori la recomendación es hacer profilaxis a todo con 400 unidades bajo el año y 600 unidades al día sobre el año. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación universal. Cuando hay daño neurológico, uno recomienda aumentarlo a 600 y 800 a 1000 para los mayores. Así que totalmente de acuerdo, es preferible monitorizar, pero si no se puede, al menos dar la recomendación para población general de 400 y 600. Y si es daño neurológico, aumentar a 800 o a 1000 en los grandes. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y la última pregunta ya para ir terminando, es si existe alguna curva específica para los niños y niñas con condición de síndrome de Turner. Sí, para las niñas con síndrome de Turner, ahí en el listado aparece, hay dos, hay unas que son de población china, que son bien completas, y se suman a unas más antiguas, pero hay, sí. Muchas gracias. Bueno, ya creo que pudimos abordar la mayoría de las preguntas y pensando en el tiempo que ya llevamos del webinar, vamos a irnos despidiendo, agradecer la asistencia de todos los participantes, el interés y, bueno, por supuesto agradecer especialmente a la doctora Barja que nos acompañó y a la doctora Macarena Moya, que es parte del equipo acá en INSAL, por su participación.
Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a seguir participando de los espacios a través de Hospital Digital, que son estas transferencias que en general se realizan los días jueves en la tarde, coordinadas por el equipo de infancia, y como les decía, próximamente el día 24 y 25 de noviembre realizaremos jornadas que están enmarcadas en la temática del acompañamiento a nuestros niños, niñas, adolescentes, gestantes, en contextos hospitalarios y ambulatorios. Voy a dejar aquí un link para que puedan inscribirse quienes quieran participar. De todas maneras, esta información la vamos a hacer llegar a las referentes regionales, quienes podrán hacerles también llegar a sus respectivos establecimientos. Ahí les dejamos el link y reforzar la idea, como nos decían, que nos preguntaban, efectivamente queda grabado y se demora más o menos 2 semanas en ser subido a la plataforma Hospital Digital. Así que agradecemos la asistencia, nos despedimos y que tengan todos una muy buena tarde. Adiós. Adiós. Chao, doctora. Gracias. Que esté Gracias. bien. Chao, Macarena. Chao, Nicole. Chao.